Uf, cómo apesta, se dijo Levin con una mueca. Se obligó a acercarse concentrando toda su atención en el animal. Aunque tenía el tamaño de una vaca, sin duda no era un mamífero. La piel no estaba cubierta de pelo. En vida del animal, la piel debía de haber sido verde, surcada de estrías longitudinales algo más oscuras. La superficie epidérmica presentaba una granulación a base de tubérculos poligonales de diversos tamaños, formando un dibujo que recordaba la piel de un lagarto. Esta textura variaba en cada parte del animal, siendo el granulado más amplio y menos definido bajo el vientre. Tenía prominentes pliegues de piel en las articulaciones del cuello, la paletilla y la cadera, también como en un lagarto. Sin embargo, el cuerpo era enorme. Levin calculó que en vida el animal debía de haber pesado unos 100 kilogramos, salvo los dragones de Komodo indonesios. Los lagartos no alcanzaban tales dimensiones en ningún lugar del mundo. El Varanus komodoensis era un lagarto monitor de hasta 3 metros de longitud, un carnívoro del tamaño de un cocodrilo que devoraba cabras, cerdos y de vez en cuando también seres humanos. Pero no habitaban lagartos monitor en ningún lugar del Nuevo Mundo. Naturalmente, cabía pensar que aquel animal perteneciese a la familia de los Iguanidae. Había iguanas en toda Sudamérica y las iguanas marinas se desarrollaban considerablemente. Así y todo, aquel ejemplar poseía un tamaño excepcional. Levin rodeó lentamente el cadáver dirigiéndose hacia la parte delantera. No, pensó, esto no es un lagarto. El animal yacía de costado, con la mitad izquierda de la caja torácica hacia arriba. Tenía enterrado casi medio cuerpo. La hilera de protuberancias que marcaban los procesos espinosos dorsales de la columna vertebral se alzaban apenas unos centímetros sobre la arena. El largo cuello estaba doblado y la cabeza había quedado oculta bajo el cuello, como si fuese un pato que escondía la cabeza entre las plumas. Levin vio un miembro delantero, en apariencia débil y pequeño. El apéndice distal se hallaba hundido en la arena. Lo excavaría para echar un vistazo, pero antes de alterar el espécimen in situ, quería tomar fotografías. De hecho, cuanto más observaba el cuerpo, mayor era su convicción de que debía obrar con sumo cuidado, pues una cosa estaba clara: se trataba de un animal muy raro y posiblemente desconocido. Levin sintió entusiasmo a la vez que era consciente de la necesidad de cautela. Sin aquel hallazgo tenía la trascendencia que empezaba a entrever. Era esencial documentarlo debidamente. En la playa, Gutiérrez seguía hablando a gritos con el piloto, que negaba una y otra vez con la cabeza obstinadamente. Estos burócratas de la República Bananera, pensó Levin. ¿Qué problema había en tomar unas fotografías? No podían causar el menor daño, y era vital documentar el estado cambiante de aquella criatura. De pronto oyó un ruido atronador. Al levantar la vista, vio un segundo helicóptero sobrevolar la bahía mientras su sombra oscura se deslizaba por la arena. Era de color blanco como una ambulancia, con letras rojas en el costado. El resplandor del sol poniente no le permitió leer el rótulo. Se volvió hacia el animal muerto y reparó en que la pata trasera, muy distinta del miembro delantero, estaba dotada de una poderosa musculatura. Eso indicaba que aquella criatura caminaba en posición erguida, manteniendo el equilibrio sobre unas fuertes patas posteriores.
Se sabía que muchos lagartos se erguían, desde luego, pero ninguno de aquel tamaño. De hecho, Levin, a medida que inspeccionaba la forma general del cuerpo, estaba más seguro de que no era un lagarto. Decidió apresurarse, pues la luz disminuía por momentos y tenía aún mucho trabajo por delante. Con todos los especímenes se planteaba siempre dos dudas básicas, ambas de igual importancia. Primero, ¿qué era el animal? Segundo, ¿cuál era la causa de la muerte? Deteniéndose junto al muslo, advirtió que la piel se había agrietado y abierto, sin duda debido a la acumulación de gas subcutáneo. Pero cuando Levin examinó con mayor detenimiento la abertura, vio que no era una grieta, sino una incisión nítida y profunda que atravesaba la región femoroidal, dejando a la vista los músculos rojos y el hueso claro. De pronto se olvidó del hedor y de los gusanos blancos que serpenteaban por los tejidos abiertos de la hendidura, porque se dio cuenta de que... Lo siento, se disculpó Gutiérrez mientras se acercaba. El piloto se niega. El piloto caminaba nerviosamente junto a Gutiérrez y observaba con atención. Marty, insistió Levin, tengo que tomar fotografías. Lamentablemente no es posible, dijo Gutiérrez, encogiéndose de hombros. Es importante, Marty. Lo siento, he hecho lo que he podido. En otro punto de la playa aterrizó el helicóptero blanco y se redujo el zumbido del motor. De inmediato empezaron a salir hombres uniformados. Marty, ¿qué crees que es este animal? Bueno, solo son conjeturas, aventuró Gutiérrez, pero por las dimensiones diría que se trata de algún tipo de iguana desconocido hasta el momento. Es de gran tamaño, desde luego, y obviamente no pertenece a la fauna autóctona de Costa Rica. Supongo que este animal procede de las Galápagos o de algunas de las... No, Marty, lo interrumpió Levin, no es una iguana. Antes de seguir, advirtió Gutiérrez, lanzando una mirada al piloto, debería saber que han aparecido en esta zona varias especies de lagarto anteriormente desconocidas. Nadie sabe muy bien por qué. Quizás se deba a la destrucción de la selva tropical o alguna otra cosa. Pero el hecho es que están apareciendo nuevas especies. Unos años atrás empecé a ver especies sin identificar de... Maldita sea, Marty, esto no es un lagarto. ¿Qué dices? Protestó Gutiérrez parpadeando. Claro que es un lagarto. No lo creo. Probablemente te ha confundido su tamaño. Aquí en Costa Rica encontramos de vez en cuando estas formas aberrantes. Marty, yo nunca me confundo, dijo Levin fríamente. Sí, ya, no quería decir que... Y te aseguro que esto no es un lagarto. Lo siento, repuso Gutiérrez, negando con la cabeza, pero no puedo darte la razón. Junto al helicóptero blanco, los hombres agrupados se colocaban mascarillas quirúrgicas. No te pido que me des la razón, dijo Levin. Se volvió hacia el animal muerto. El diagnóstico puede determinarse fácilmente. Solo tenemos que excavar la cabeza o, en todo caso, cualquiera de los miembros. Por ejemplo, este muslo que, según creo, se interrumpió y se agachó junto al animal. Examinó de cerca la cara posterior del muslo. ¿Qué has visto? Preguntó Gutiérrez. Déjame tu navaja. ¿Para qué? Tú déjamela, insistió Levin. Gutiérrez sacó la navaja y la dejó por la empuñadura en la mano extendida de Levin. Ya verás cómo esto te parece interesante. ¿Qué? Justo a lo largo de la línea dermal posterior hay una... De pronto oyeron gritos en la playa y al levantar la vista vieron que los hombres del helicóptero blanco corrían por la playa hacia ellos.
Llevaban bombonas a la espalda y vociferaban en español. ¿Qué dicen?, preguntó Levin con expresión ceñuda. Nos ordenan que retrocedamos, respondió Gutiérrez con suspiro. Diles que estamos ocupados, sugirió Levin, y volvió a inclinarse sobre el cuerpo muerto. Pero los hombres siguieron gritando y de repente se oyó un rugido. Levin dirigió hacia ellos la mirada y vio las lenguas de fuego que brotaban fragorosamente de sus lanzallamas en la tenue luz. Rodeó el cuerpo del animal y se dirigió rápidamente hacia ellos exclamando: «¡No, no!». Pero los hombres no le prestaron la menor atención. «No», protestó, «esto tiene un valor incalculable». El hombre que encabezaba el grupo agarró a Levin y lo arrojó a la arena sin contemplaciones. «¿Qué diablos hacen?», gritó Levin, levantándose de inmediato, pero aún no había acabado la frase cuando vio que era ya demasiado tarde. Las primeras llamas lavían ya el cuerpo, ennegreciendo la piel y alcanzando las bolsas de gas metano que se inflamaron con un súbito fulgor azul. Una densa columna de humo empezó a elevarse hacia el cielo. «¡Alto! ¡Alto!». Levin se volvió hacia Gutiérrez. «Diles que paren». Pero Gutiérrez permaneció inmóvil, contemplando el cuerpo. Devorado por el fuego, el torso crepitó y una vez consumida la piel y la grasa, quedaron a la vista las costillas negras y planas del esqueleto. De pronto el torso giró y, debido a las llamas de la contracción del animal, se irguió. En medio de la pira, Levin vio un hocico largo y puntiagudo, hileras de afilados dientes de depredador y las cuencas vacías de los ojos, mientras todo el animal ardía como un dragón medieval alzándose hacia el cielo entre las llamas. San José. Levin estaba sentado en el bar del aeropuerto de San José, tomándose lentamente una cerveza mientras esperaba la salida del avión que lo llevaría de regreso a Estados Unidos. En los últimos minutos, él y Gutiérrez habían caído en un incómodo silencio. Gutiérrez observó la mochila de Levin que éste había dejado en el suelo a sus pies. Era de un material especial de color verde, oscuro, e iba provista de bolsillos adicionales para el equipo electrónico. «Una mochila preciosa», comentó Gutiérrez. «¿De dónde las ha sacado? Parece obra de Thor». Levin tomó un sorbo de cerveza. «Lo es». «Es una maravilla», siguió Gutiérrez. «¿Qué llevas ahí en la solapa superior? ¿Un teléfono portátil para comunicaciones vía satélite? ¿Y un GPS? Chico, ¿qué se les ocurrirá la próxima vez? Muy ingenioso. Te habrá costado una...». «Marty», dijo Levin con tono irritado, «déjate de rollos. ¿Vas a contármelo o no?» «¿Contarte qué?» «Quiero saber qué demonios pasa aquí». «Oye, Richard, siento que...». «No», le interrumpió Levin. «En la playa había un espécimen muy importante, Marty, y lo han destruido. No me explico por qué lo has consentido». Gutiérrez lanzó un suspiro y echó un vistazo a los turistas que ocupaban las otras mesas. «Esto es confidencial, ¿queda claro?», dijo por fin. «Sí, de acuerdo». «Se ha convertido en un grave problema para el país». «¿A qué te refieres?». «De vez en cuando aparecen en la costa, en fin, formas aberrantes. Viene ocurriendo desde hace varios años». «¿Formas aberrantes?», suspiró Levin, moviendo la cabeza en un gesto de incredulidad. «Es el término oficial para esa clase de especímenes», aclaró Gutiérrez. «En el gobierno nadie desea una definición más exacta. Empezó hace unos 5 años. Se descubrieron unos cuantos animales en las montañas, cerca de un apartado centro de investigación agrícola donde cultivaban variedades experimentales de frijoles de soja». «¿Frijoles de soja?».
Gutiérrez asintió con la cabeza. Por lo visto, esos animales se sienten atraídos por los frijoles y algunas clases de hierba. Se supone que necesitan a toda costa una alimentación rica en cierto aminoácido, la lisina, pero no son más que conjeturas. Quizás simplemente les gusten ciertos cultivos. Por mí, Marty, como si le gustan la cerveza y las galletas saladas, dijo Levin. Solo una cosa importa. ¿De dónde proceden esos animales? Nadie lo sabe. Levin pasó eso por alto, al menos de momento. ¿Qué fue de esos otros animales? Todos fueron destruidos y que yo sepa durante varios años no se encontró ninguno más, pero según parece ahora ha empezado de nuevo. En el último año hemos hallado los restos de otros 4 animales, incluido el que has visto hoy. ¿Y qué se hace?, preguntó Levin. Las formas aberrantes siempre se destruyen, tal como has visto. Desde el principio del gobierno ha tomado todas las medidas a su alcance para asegurarse de que no corre la voz. Hace unos años ciertos medios de información norteamericanos publicaron que algo raro sucedía en una isla llamada Nublar. Menéndez invitó a venir a un grupo de periodistas para realizar una visita especial a la isla, y los llevaron en avión a otra isla. No notaron la diferencia. Ya conoces esa clase de maniobras. Puedes creerme, el gobierno se ha tomado el asunto muy en serio. ¿Por qué? Están preocupados, respondió Gutiérrez. ¿Preocupados?, exclamó Levin. No veo por qué ha de preocuparles. Gutiérrez levantó una mano y cambió de posición en la silla, acercándose a Levin. Por una enfermedad, Richard. ¿Una enfermedad?, repitió Levin. Sí, Costa Rica posee uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, explicó Gutiérrez. Los epidemiólogos han estado buscando la causa de una extraña encefalitis que parece en aumento, especialmente en la costa. ¿Encefalitis? ¿De qué origen? ¿Vírica? Gutiérrez negó con la cabeza. No se ha encontrado ningún agente patógeno. Marty... Ya te lo he dicho, Richard. Nadie lo sabe. No es un virus, porque en los análisis no aumenta la concentración de anticuerpos ni varían las diferencias de glóbulos blancos. No es de origen bacteriano, porque no ha habido ningún cultivo. Es un misterio. Los epidemiólogos solo saben que afecta principalmente a los campesinos, personas que viven cerca de animales y ganado. Y es una auténtica encefalitis, dolores de cabeza insoportables, confusión mental, fiebre, delirios. ¿Y la mortalidad?, preguntó Levin. Hasta el momento parece autolimitarse. Dura unas 3 semanas. Aún así preocupa al gobierno. Este país depende del turismo, Richard. Nadie quiere que corran rumores sobre enfermedades desconocidas. ¿Piensan, pues, que existe alguna relación con esas formas aberrantes? Los lagartos transmiten muchas enfermedades víricas, dijo Gutiérrez, encogiéndose de hombros. Son un vector conocido, así que tiene cierta lógica. Podría haber una conexión. Pero tú mismo has dicho que no se trata de una enfermedad vírica. Sea lo que sea, creen que existe una relación, afirmó Gutiérrez. Mayor razón para averiguar de dónde vienen esos lagartos. Supongo que habrán buscado... ¿Que si han buscado? Lo interrumpió Gutiérrez, echándose a reír. Claro que han buscado. Han rastreado hasta el último centímetro cuadrado del país una y otra vez. Han organizado docenas de partidas en búsqueda. Yo mismo he encabezado varias. Han hecho reconocimientos aéreos, han sobrevolado la selva, han sobrevolado las islas. Es solo que ya representa un trabajo enorme. Hay muchas islas, ¿sabes? Sobre todo frente a la costa occidental.
Por Dios, han rastreado incluso las que son propiedad particular. ¿Hay islas de propiedad?, preguntó Levin. Unas cuantas, 3 o 4, como Isla Nublar, que tuvo arrendada durante años una compañía norteamericana, InGen. Pero, según tú, esa isla fue rastreada de arriba abajo y nada. ¿Y las otras? Veamos, dijo Gutiérrez, y empezó a enumerarlas con ayuda de los dedos. Está Isla Talamaca, en la costa este. Ahí hay una urbanización del Club de Mediterráneo. Está también Sorna, en la costa oeste. Esa la tiene en arriendo una compañía minera alemana. Luego tenemos Morazán, al norte, que pertenece a una acaudalada familia costarricense. Y puede que haya otra que no recuerdo. ¿Y cuál fue el resultado de las búsquedas?, quiso saber Levin. Nulo, contestó Gutiérrez. No han encontrado nada. Se supone, por tanto, que los animales salen de algún recóndito lugar en la selva, y por eso aún no los hemos encontrado. En ese caso, buena suerte, comentó Levin con un gruñido. Sí, ya sé, la selva es un entorno idóneo para ocultarse. Una partida de búsqueda podría pasar a 10 metros de un animal grande sin llegar a verlo. Y ni siquiera los sensores de tecnología más avanzada sirven de mucho, porque deben traspasar múltiples capas, nubes, las copas de los árboles, la flora de bajo nivel. En resumen, el gobierno está desesperado. Y el gobierno no es la única parte interesada, naturalmente. Levin alzó la vista al instante. ¿Y eso? Sí, prosiguió Gutiérrez. Por alguna razón, esos animales han despertado mucho interés. ¿Qué clase de interés?, preguntó Levin, aparentando toda la despreocupación posible. El pasado otoño, el gobierno concedió permiso a un equipo de botánicos de Berkeley para realizar un reconocimiento aéreo de la fronda tropical en las tierras altas del centro del país. Cuando las tareas de reconocimiento llevaban ya un mes en marcha, surgió una disputa en relación con una factura de combustible para avión o algo así. El caso es que un burócrata de San José llamado Berkeley llamó para quejarse, y en Berkeley le dijeron que no sabían nada de dicho equipo de reconocimiento. Para entonces el equipo había salido ya del país. Así que nadie sabe quiénes eran realmente. No. Y después, continuó Gutiérrez, un par de geólogos suizos aparecieron por aquí para recoger unas muestras de gas en las islas costeras, como parte de un estudio, afirmaron, sobre la actividad volcánica en Centroamérica. Todas esas islas son de origen volcánico y la mayoría siguen activas en cierto grado, de modo que parecía una petición razonable. Luego resultó que los supuestos geólogos trabajaban en realidad para Bioshine, una compañía norteamericana especializada en genética, y buscaban animales grandes en la isla. ¿Por qué habría de estar interesada una compañía de la industria biotecnológica?, comentó Levin. No tiene sentido. Para ti y para mí quizá no, dijo Gutiérrez, pero Bioshine tiene unos antecedentes especialmente deplorables. Su jefe de investigaciones es un tal Louis Dodgson. Ah, sí, recordó Levin. Lo conozco. Es el individuo que probó una nueva vacuna contra la rabia hace unos años, el que expuso a unos campesinos a la rabia sin advertírselo. El mismo. También puso en el mercado a modo de prueba una clase de patata producida mediante ingeniería genética sin hacer público que estaba manipulada. Provocó diarreas leves entre los niños. Un par acabaron en el hospital. Después de eso, la compañía tuvo que contratar a George Baselton para limpiar su imagen. Por lo visto, todo el mundo recurre a Baselton, observó Levin.
Hoy en día los profesores universitarios de renombre se dedican a la asesoría, comentó Gutiérrez con un gesto de indiferencia. Forma parte del trato, y Basselton es el rector de la biología. La compañía lo necesitaba para salir del aprieto, porque Dodgson tiene la mala costumbre de violar la ley. Dodgson tiene en nómina a gente de todo el mundo, roba íntegramente las investigaciones de otras compañías. Se dice que BioShine es la única compañía de la industria biogenética con más abogados que científicos. ¿Y por qué se han interesado en Costa Rica?, inquirió Levin. No lo sé, respondió Gutiérrez, encogiéndose de hombros. Pero la actitud general respecto de la investigación ha cambiado, Richard. Aquí resulta muy evidente. Costa Rica posee una de las ecologías más ricas del mundo. Existe 500.000 de especies en 12 hábitats medioambientales distintos. El 5% de todas las especies del planeta se hallan representadas aquí. Este país es un centro de investigación biológica desde hace años y te aseguro que las cosas han cambiado. Antes venían científicos entregados a su trabajo con el único objetivo de conocer algo por sí mismos, ya fuesen los monos aulladores, las avispas del papel o la planta sombrilla. Esas personas habían elegido su campo de estudio porque les atraía. Obviamente no pretendían enriquecerse. Ahora, en cambio, todo en la biosfera posee un valor potencial. Nadie sabe de dónde saldrá el próximo medicamento, así que las empresas farmacéuticas financian toda clase de investigaciones. Quizá el huevo de un ave incluye en su composición una proteína que lo hace impermeable al agua. Quizá una araña produce un péptido que inhibe la coagulación de la sangre. Quizá la superficie cerosa de un helecho contiene un sedante. Se ve cada vez con más frecuencia una nueva actitud hacia la investigación. La gente ya no estudia el mundo natural, lo explota. Se ha impuesto la mentalidad del saqueador. Cualquier cosa nueva o desconocida suscita interés automáticamente, porque podría ser valiosa. Podría valer una fortuna. Gutiérrez se interrumpió para apurar la cerveza. Luego añadió: el mundo está patas arriba, y el hecho es que hay mucha gente interesada en saber qué son esos animales aberrantes y de dónde vienen. Por los altavoces anunciaron el vuelo de Levin. Cuando se levantaron de la mesa, Gutiérrez preguntó: ¿mantendrás todo esto en secreto? Me refiero a lo que has visto hoy. Para serte sincero, respondió Levin, no sé qué he visto hoy. Podría tratarse de cualquier cosa. Gutiérrez sonrió. Buen viaje, Richard. Cuídate, Marty. La partida. Con la mochila al hombro, Levin se encaminó hacia la terminal de salidas. Se volvió para despedirse de Gutiérrez, pero su amigo cruzaba ya la puerta con el brazo en alto para llamar un taxi. Levin hizo un gesto de indiferencia y se dio media vuelta. Enfrente de él se hallaba el mostrador de aduanas, donde unos cuantos viajeros esperaban a que les sellasen los pasaportes. Levin había reservado pasaje en un vuelo nocturno a San Francisco con una larga escala en México. No había demasiada cola. Probablemente tenía tiempo de telefonear a su oficina y dejarle un mensaje a su secretaria, Linda, informándole de que viajaba en aquel vuelo, y quizá debiera también llamar a Malcolm. Echó una ojeada alrededor y vio una hilera de teléfonos en la pared de su derecha bajo el rótulo ICT, teléfonos internacionales. Pero eran pocos y en todos había alguien. Más le valía utilizar el teléfono portátil, pensó mientras se descolgaba la mochila. Y quizá... De pronto se quedó inmóvil, con expresión ceñuda. Volvió a mirar hacia la pared.
4 personas usaban los teléfonos. La primera era una mujer rubia en pantalón corto y camiseta sin espalda que mientras hablaba mecía en sus brazos a un niño de corta edad muy bronceado. Junto a ella se encontraba un hombre con barba que vestía una chaqueta safari y consultaba sin cesar su Rolex de oro. A continuación había una mujer canosa con aspecto de abuela que hablaba en español mientras sus hijos ya mayores asentían tajantemente con la cabeza. La cuarta persona era el piloto del helicóptero. Se había quitado la chaqueta del uniforme y llevaba una camisa de manga corta y corbata. Estaba de cara a la pared, con los hombros encorvados. Levin se acercó y oyó que el piloto hablaba en inglés. Dejó la mochila en el suelo y se inclinó sobre ella, simulando ajustar las correas mientras escuchaba. El piloto seguía de espaldas a él. Le oyó decir: no, profesor, no es así, no. Permaneció en silencio por un instante. No, le aseguro que no. Lo siento, profesor Basselton, pero eso no lo sabemos. Es una isla. ¿Pero cuál? Debemos esperar a que aparezcan más. No. Se marcha esta noche. No. Creo que no sabe nada y no ha tomado fotografías. No lo comprendo. Lo comprendo. Adiós. Levin agachó la cabeza mientras el piloto se dirigía con paso enérgico hacia el mostrador de la compañía aérea LACSA, en el otro extremo del aeropuerto. ¿Qué diablos?, pensó Levin. En una isla, ¿pero cuál? ¿Cómo sabían que era una isla? El propio Levin aún no estaba seguro de ello, y había estudiado día y noche aquellos hallazgos intentando extraer conclusiones. ¿De dónde venían? ¿Por qué se producían? Se fue a un rincón para no ser visto y sacó el pequeño teléfono portátil. Marcó apresuradamente un número de San Francisco. Tras una rápida sucesión de chasquidos, se estableció comunicación con el satélite. Empezó a sonar el timbre. Se oyó un zumbido y una voz electrónica dijo: «Por favor, introduzca código de acceso». Levin pulsó otros 6 dígitos. Se produjo otro zumbido. La voz electrónica dijo: «Deje su mensaje». «Llamo para informar sobre los resultados del viaje», comenzó Levin. «Un único espécimen, en mal estado. Situación PB-17 de tu mapa. Es muy al sur, lo cual encaja con nuestras hipótesis. Me fue imposible hacer una identificación exacta antes de que quemasen el espécimen, pero diría que se trata de un ornitolestes». «¿Cómo sabes?» «Este animal no consta en la lista. Un hallazgo muy significativo». Echó un vistazo alrededor, pero no había nadie cerca. Nadie se fijaba en él. Además, el fémur lateral presentaba una profunda incisión. Este detalle resulta en extremo inquietante. Titubeó, resistiéndose a ser mucho más explícito. «Envío una muestra que requiere un minucioso examen. Creo que también que hay otra gente interesada. En cualquier caso, Ian, aquí está pasando algo totalmente nuevo, sea lo que sea. No se han habido encontrado especímenes desde hacía un año y ahora vuelven a aparecer. Algo nuevo está ocurriendo y aún no tenemos la menor idea de qué pueda ser». «¿O sí la tenemos?», pensó Levin. Apretó el botón que daba por finalizada la comunicación. Desconectó el teléfono y volvió a guardarlo en el bolsillo exterior de la mochila. «Quizá», se dijo, «sepamos más de lo que creemos». Miró pensativamente en dirección a la puerta de la terminal de salidas. Era hora de tomar el avión. Palo Alto. Eran las 2 de la madrugada cuando Ed James llegó al aparcamiento casi vacío del restaurante Marine
Challenger en Carter Road. El BMW negro ya se encontraba allí, aparcado junto a la entrada. A través de la vidriera vio a Dodgson en el interior, sentado ante una mesa con una expresión ceñuda que figuraba sus suaves rasgos. Dodgson nunca estaba de buen humor. En ese momento hablaba con el hombre robusto que lo acompañaba y consultaba su reloj. El hombre robusto era Basselton, el profesor que salía por televisión. James siempre experimentaba una sensación de alivio cuando Basselton se hallaba presente. Dodgson le ponía los pelos de punta, pero le costaba imaginar a Basselton envuelto en algo turbio. James apagó el motor e inclinó el retrovisor para verse mientras se abotonaba el cuello de la camisa y se subía la corbata. Se miró en el espejo. Un hombre cansado y mal peinado, con barba de 2 días. Pero, ¿por qué demonios no iba a parecer cansado?, se preguntó. Era plena noche. Dodgson siempre lo citaba en plena noche y siempre en aquel condenado restaurante, el Marine Challenger. James no alcanzaba a entenderlo. El café era espantoso, pero tampoco entendía muchas otras cosas. Cogió el sobre marrón, salió del coche y cerró la puerta con fuerza. Se dirigió hacia la entrada, moviendo la cabeza con un gesto de hastío. Desde hacía semanas Dodgson venía pagándole $500 diarios por seguir a unos cuantos científicos de un lado a otro. Al principio James supuso que se trataba de espionaje industrial, pero ninguno de los científicos trabajaba en una empresa. Solo desarrollaban actividades académicas y en áreas aburridísimas. Por ejemplo, la paleobotánica Sadler, especializada en los granos de polen prehistóricos. James había asistido a una de sus clases en Berkeley y le había costado un verdadero esfuerzo no dormirse. Mientras se sucedían una diapositiva tras otra de pequeñas esferas claras semejantes a bolas de algodón, ella hablaba sin parar de los ángulos de enlace de los polisacáridos y el límite campaniense maestriensiense, y había sido soporífero. Sin duda aquello no valía $500 al día, pensó. Al entrar en el restaurante, parpadeó deslumbrado por la luz y se acercó a la mesa. Se sentó, saludó a Dodgson y Basselton con un gesto, y levantó la mano para pedirle un café a la camarera. No tengo toda la noche, dijo Dodgson, lanzándole una mirada colérica. No perdamos más tiempo. Muy bien, respondió James, bajando la mano. Sí, de acuerdo. Abrió el sobre y empezó a sacar hojas y fotografías que iba entregándole a Dodgson mientras hablaba. Alan Grant, paleontólogo de Montana. Ahora está en excedencia y se encuentra en París, dando un ciclo de conferencias sobre los últimos hallazgos de dinosaurios. Según parece, ha desarrollado la nueva hipótesis de que los tiranosaurios se alimentaban de carroña y... Déjelo, ordenó Dodgson. Pasemos a otra cosa. Ellen Sadler Rayman, prosiguió James, deslizando una fotografía sobre la mesa. Botánica. Tiempo atrás mantuvo relaciones con Grant. Ahora está casada con un físico de Berkeley y tiene 2 hijos. Trabaja media jornada en la universidad y pasa el resto de su día en su casa porque... El siguiente, lo interrumpió Dodgson. Bien, casi todos los otros han fallecido. Donald Genaro, abogado, murió de disentería en un viaje de negocios. Dennis Nedry, experto en sistemas informáticos integrados, también fallecido. John Hammond, el fundador de International Genetic Technologies, murió durante una visita a las instalaciones de su compañía en Costa Rica. Lo acompañaban sus nietos. Los niños viven ahora con su madre en el este y... ¿Alguien se ha puesto en contacto con ellos?, preguntó Dodgson. ¿Alguien de InGen? No, nadie. El chico está ya en la universidad. La niña termina este año la enseñanza secundaria.
y al morir Hammond, Ingen se acogió a la protección del capítulo 11. El asunto está en manos de jueces desde entonces. Finalmente, las posesiones materiales se han puesto en venta, de hecho, en estas últimas 2 semanas. ¿Se incluye el enclave B en la venta?, preguntó Basselton, que hasta entonces había permanecido en silencio. ¿El enclave B?, repitió James con cara de incomprensión. Sí. ¿Aún no le ha hablado nadie del enclave B? No. Es la primera noticia que tengo. ¿Qué es? Si oye algo acerca del enclave B, advirtió Basselton, queremos saberlo. Sentado junto a Basselton, Dodgson fue pasando una por una las fotografías y hojas de datos. Al acabar, las apartó con un gesto de impaciencia, levantó la vista y miró a James. ¿Qué más tiene? Eso es todo. Doctor Dodgson. ¿Eso es todo?, dijo Dodgson. ¿Y Malcolm y Levine? ¿Son aún amigos? James consultó sus anotaciones. No estoy seguro. ¿Que no está seguro?, preguntó Basselton en el entrecejo fruncido. ¿Cómo que no está seguro? Malcolm conoció a Levine en el Instituto Santa Fe, explicó James. Coincidieron allí durante un tiempo hace un par de años, pero Malcolm no ha vuelto por Santa Fe últimamente. Ha aceptado un puesto de profesor visitante en la Facultad de Biología de Berkeley. Da un curso sobre modelos matemáticos en el campo de la evolución. Y al parecer ya no tiene contacto con Levine. Puede ser. ¿Se han enemistado? Según mis informaciones, discutieron por la expedición de Levine. ¿Qué expedición?, inquirió Dodgson, inclinándose. Levine lleva ya alrededor de un año preparando una expedición a alguna parte. Encargó vehículos especiales a una empresa llamada Mobile Field System. Es un pequeño negocio de Woodside, dirigido por un tal Jack Thorne. Thorne equipa jeeps y camiones destinados a científicos en investigaciones de campo. Muchos científicos usan sus vehículos en África, Sichuan, Chile, y todos confían plenamente en ellos. ¿Malcolm está, pues, al corriente de esa expedición? Debe de estarlo. Visita de vez en cuando el taller de Thorne, una vez al mes, más o menos, y naturalmente Levine va por allí casi a diario. Así es como acabó en la cárcel. ¿En la cárcel?, dijo Basselton. Sí, confirmó James, y echó un vistazo a sus notas. Veamos, el 10 de febrero Levine fue detenido por conducir a 190 en un tramo donde el límite de velocidad era de 25, justo enfrente del Instituto de Woodside. El juez ordenó el embargo de su Ferrari, le retiró el permiso de conducir y lo condenó a realizar servicios para la comunidad, básicamente dar clases en el instituto. ¿Richard Levine dando clases a adolescentes?, exclamó Basselton sonriendo. Me gustaría verlo. Se lo ha tomado muy en serio. De todos modos, ha pasado mucho tiempo con Thorne, es decir, hasta que se marchó del país. ¿Cuándo se marchó?, preguntó Dodgson. Hace 2 días. Fue a Costa Rica. Un viaje corto. Debía estar de vuelta esta mañana temprano. ¿Y dónde está ahora? No lo sé, y me temo que va a ser difícil averiguarlo. ¿Por qué? James tosió vacilante. Porque, dijo por fin, constaba en la lista de pasajeros del vuelo procedente de Costa Rica, pero no se encontraba en el avión cuando aterrizó. Según mi contacto en Costa Rica, dejó su habitación en un hotel de San José antes del vuelo y ya no volvió. Y no ha salido de la ciudad en ningún otro vuelo. Así que por el momento, sintiéndolo mucho, Richard Levine está en paradero desconocido. Se produjo un largo silencio. Dodgson se reclinó contra el respaldo, dejando escapar aire entre los dientes con un siseo. Miró a Basselton, que negó con la cabeza.
Dodgson cogió con sumo cuidado las hojas de papel y formó un pulcro montón, golpeándolas suavemente por el borde contra la mesa. Las introdujo en el sobre y se las devolvió a James. «Y ahora escúcheme, pedazo de idiota», dijo Dodgson. «A partir de este momento solo le pido una cosa. Es muy sencilla. ¿Me oye?» James tragó saliva. «Le oigo». Dodgson se inclinó sobre la mesa y ordenó: «Encuéntrelo». Berkeley. Sentado tras el escritorio de su desordenado despacho, Malcolm levantó la vista al entrar su ayudante Beverly. La seguía un mensajero del DHL con un pequeño paquete. «Perdone que lo moleste, doctor Malcolm, pero tiene que firmar estos papeles. Es la muestra que esperábamos de Costa Rica». Malcolm se puso en pie y rodeó el escritorio. Ya no usaba bastón. En las últimas semanas se había ejercitado de firme para caminar sin apoyo. Aún le dolía a veces la pierna, pero estaba resuelto a mejorar. Incluso su fisioterapeuta, una mujer permanentemente alegre llamada Cindy, había hecho un comentario al respecto. «Vaya, doctor Malcolm, después de tantos años y ahora de repente se siente motivado», había dicho. «¿Qué le ha pasado?» «Bueno, ya sabe», había respondido Malcolm, «uno no puede depender de un bastón toda su vida». La verdad era otra cosa. Ante el inquebrantable entusiasmo de Levin por la hipótesis del mundo perdido y la ilusión con que lo llamaba por teléfono a cualquier hora del día o de la noche, Malcolm había empezado a reconsiderar su propia actitud y había llegado a la conclusión de que era posible, o incluso probable, que existiesen animales extintos en algún lugar remoto en el que hasta entonces nadie hubiese pensado. Malcolm tenía sus propias razones para creerlo, pero apenas se lo había insinuado a Levin. En cualquier caso, era la posibilidad de que dicho lugar fuera otra isla lo que le había inducido a caminar sin bastón. Quería prepararse para una futura visita a la isla. Por tanto, empezó a esforzarse día a día. Él y Levin habían restringido la búsqueda a una serie de islas situadas en aguas costarricenses, y Levin siempre se dejaba arrastrar por su entusiasmo. Para Malcolm, en cambio, seguía siendo una mera hipótesis. Se negaba a entusiasmarse hasta tener pruebas sólidas, fotografías o muestras de tejidos que demostrasen la existencia de nuevos animales, y hasta el momento no había visto nada en absoluto. Solo estaba seguro de si sentía decepción o alivio. Malcolm consiguió el sujetapapeles del mensajero y firmó rápidamente en la primera hoja: entrega de materiales, muestras excluidos, investigación biológica. «Tiene que rellenar las casillas», indicó el mensajero. Malcolm leyó la lista de preguntas que llenaba la hoja, acompañada cada una de sus respectivas casillas. ¿Era un espécimen vivo? ¿Era el espécimen un cultivo de bacterias, hongos, virus o protozoos? ¿Estaba registrado el espécimen según un protocolo de investigación establecido? ¿Era un espécimen contagioso? ¿Procedía el espécimen de una granja o un criadero de animales? ¿Era el espécimen materia vegetal, semillas propagativas o bulbos? ¿Era el espécimen un insecto o materia relacionada con un insecto? Marcó en todas las casillas no. «La hoja siguiente también», dijo el mensajero. Echó una ojeada al despacho, fijándose en los papeles apilados de cualquier manera y los mapas con tachuelas de colores clavadas que cubrían las paredes. «¿Hacen investigaciones médicas aquí?» Malcolm pasó la hoja y firmó el segundo formulario. «No». «Aún hay otra cosa», señaló el mensajero. La tercera hoja eximía de responsabilidad a la empresa de transportes. Malcolm la firmó también. «Adiós y buenos días», se despidió el mensajero.
Al instante Malcolm se encorvó con una mueca y descansó su peso en el borde del escritorio. ¿Todavía te duele?, preguntó Beverly. Llevó el espécimen a la mesa auxiliar, apartó unos papeles y se dispuso a desenvolverlo. «Estoy bien», contestó Malcolm. Miró el bastón, que estaba apoyado en su butaca, al otro lado del escritorio. Respiró hondo y cruzó lentamente el despacho. Beverly retiró el envoltorio del paquete, dejando a la vista un pequeño cilindro de acero inoxidable del tamaño de un puño. El tapón de rosca estaba precintado con el símbolo de la triple hoja que advierte de peligro biológico. El cilindro llevaba adosada una pequeña bombona con una válvula metálica. Contenía el gas refrigerante. Malcolm enfocó el cilindro con la lámpara y dijo: «Veamos a qué venía tanto entusiasmo». Rompió el precinto y desenroscó el tapón. El gas salió con un silbido y una ligera varada blanca de condensación. La cara externa del cilindro se empañó. Echó una ojeada al interior y vio una bolsa de plástico y un papel. Volvió al cilindro boca abajo y vertió el contenido en la mesa. En la bolsa había un pedazo irregular de carne verdosa de unos 10 centímetros cuadrados con una pequeña etiqueta verde de plástico. Lo levantó a la luz, lo examinó con una lupa y lo dejó nuevamente en la mesa. Observó la piel verde y la textura granulada. «Podría ser», pensó, «podría ser». «Beverly», dijo, «llama a Elizabeth Gelman al zoo y dile que quiero enseñarle una cosa. Adviértele que es confidencial». Beverly asintió y salió a telefonear. Una vez solo, Malcolm desenrolló el papel que acompañaba la muestra. Era un fragmento de una hoja de papel pautado. En mayúsculas se leía: «Yo tenía razón y tú estabas equivocado». Malcolm arrugó la frente. «Ese hijo de puta», pensó. «Cuando hayas avisado a Elizabeth, telefonea a Richard Levine a su despacho. Tengo que hablar con él ahora mismo». El mundo perdido. Richard Levine apretó la cara contra la roca tibia del acantilado y se detuvo a recobrar el aliento. 150 metros más abajo, el mar se agitaba y las olas blancas y resplandecientes embestían las rocas negras con un ruido atronador. El barco que lo había llevado hasta allí navegaba ya en rumbo este y no era más que una mota blanca en el horizonte. Había tenido que marcharse, porque no existía un solo puerto seguro en aquella isla inhóspita y desolada. En esos momentos se hallaban librados a su suerte. Levine respiró hondo y miró a Diego, que subía por la pared del acantilado a unos 6 o 7 metros por debajo de él. Diego cargaba con la mochila que contenía todo el equipo, pero era joven y fuerte. Sonrió jovialmente y señaló hacia lo alto con la cabeza. «¡Ánimo!», exclamó. «Ya estamos cerca». «Eso espero», dijo Levine, al examinar el acantilado con los prismáticos desde el barco. Aquel le había parecido un buen sitio para realizar el ascenso. Pero en realidad se trataba de una pared casi vertical y muy peligrosa porque la roca, de origen volcánico, se desmenuzaba fácilmente. Levine levantó los brazos y extendió los dedos buscando otro asidero. Al aferrarse a la roca se desprendieron pequeños guijarros y le resbaló de la mano. Volvió a agarrarse y ascendió un poco más. Respiraba entrecortadamente a causa del cansancio y del miedo. «Ya solo quedan 20 metros», lo alentó Diego. «Lo conseguirá». «Claro que lo conseguiré», masculló Levine, teniendo en cuenta la alternativa. Conforme se acercaba a lo alto del acantilado, el viento arreciaba, silbándole en los oídos y tirándole de la ropa. Levine tenía la sensación de que intentaba arrancarlo de la pared rocosa. Miró hacia arriba y vio el denso follaje que crecía justo al borde del acantilado.
Ya casi estamos, pensó, casi. Con un último esfuerzo logró encaramarse a la cima y desfallecido rodó entre los helechos húmedos. Todavía jadeante, volvió la cabeza y vio asomar a Diego fresco sin el menor indicio de cansancio. Ya en lo alto Diego se sentó en cuclillas sobre el musgo y sonrió. Levin fijó la mirada en las enormes hojas de helecho que pendían sobre su cabeza y dejó escapar la tensión acumulada durante el ascenso en forma de largas y trémulas exhalaciones. Le ardían las piernas. Pero no le importaba. Por fin estaba allí. Contempló la selva que lo envolvía. Era un bosque primario, no alterado por la mano del hombre, exactamente tal como lo mostraban las imágenes del satélite. Levin no había tenido más remedio que fiarse de las fotografías del satélite porque no existían mapas de las islas privadas. Aquel lugar era una especie de mundo perdido, aislado en medio del océano Pacífico. Levin escuchó el silbido del viento y el rumor de las palmeras, cuyas hojas desprendían gotas de agua que le mojaban el rostro. De pronto oyó un sonido lejano, como el reclamo de un ave, pero más grave, más resonante. Escuchó atentamente y lo oyó de nuevo. Un chasquido cercano lo obligó a volver la mirada. Diego acababa de prender una cerilla y se disponía a encender un cigarrillo. Levin se incorporó al instante y le apartó de un golpe la mano, indicándole su desaprobación con la cabeza. Diego, desconcertado, frunció el entrecejo. Levin se llevó un dedo a los labios y señaló en dirección al reclamo del ave. Diego hizo un gesto de incomprensión y lo miró con indiferencia. Aquello no lo inquietaba, no veía razón para preocuparse. Obviamente no sabía con qué se enfrentaban, pensó Levin, mientras abría la mochila de color verde oscuro y empezaba a montar el imponente rifle Lindström. Lo habían fabricado especialmente para él en Suecia y representaba lo último en tecnología para el control de animales. Enroscó el cañón en la culata, encajó el cargador Flügger, comprobó la carga de aire comprimido y le entregó el rifle a Diego, que lo cogió con otro gesto de incomprensión. A continuación Levin sacó de la mochila la pistola enfundada, una Lindström negra de metal anodizado, y se la ciñó a la cintura. Desenfundó el arma, verificó 2 veces el seguro y volvió a guardarla en la funda. Luego se puso en pie e indicó a Diego que lo siguiese. Diego cerró la mochila y se la echó a los hombros. Se alejaron del acantilado e iniciaron el descenso por la empinada ladera. La ropa se le empapó casi de inmediato debido a la humedad de la vegetación. Apenas tenían visibilidad. La selva los rodeaba por todas partes y alcanzaban a ver apenas unos pasos por delante de ellos. Los helechos, de unos 7 metros de altura y tallos ásperos y erizados, tenían enormes frondas, comparables a un hombre en longitud y anchura. Y por encima de los helechos, el tupido follaje de las copas de los árboles impedía casi por completo el paso del sol. En la penumbra avanzaron silenciosamente por la tierra húmeda y esponjosa. Levin se detenía con frecuencia para consultar su brújula de pulsera. Bajaron por la escarpada pendiente en dirección oeste, hacia el interior. Levin sabía que la isla se había formado sobre los restos de un antiguo cráter volcánico desgastado por siglos de erosión climática. El terreno interior se componía de una serie de crestas montañosas que conducían al lecho del cráter, pero allí donde se hallaban, en el extremo oriental, el paisaje era abrupto, irregular y engañoso. La sensación de aislamiento, de haber regresado a un mundo primigenio, se palpaba en el aire. Levin notaba que el corazón le latía con fuerza mientras descendían por la pendiente.
Cruzaban un riachuelo pantanoso y empezaban a subir de nuevo. En lo alto de la siguiente cresta se abría un claro en la vegetación y sintió una agradable brisa. Desde aquella altura se avistaba el extremo opuesto de la isla, el duro y negro contorno de una costa peñascosa a kilómetros de distancia. Entre su posición y aquellos acantilados no se veía más que la suave ondulación de la selva. Fantástico, comentó Diego, deteniéndose junto a él. Levin le obligó a callar de inmediato. Pero si estamos solos, protestó Diego, señalando el paisaje. Levin, enojado, negó con la cabeza, en un gesto de recriminación. Se lo había dicho claramente a Diego en el barco. Una vez en la isla, nada de charla, nada de loción para el pelo, nada de colonia ni nada de tabaco. La comida debía ir guardada en bolsas de plástico con cierre hermético. Todo tenía que empaquetarse con extremo cuidado. Debía evitarse cualquier olor o ruido. Había advertido a Diego una y otra vez sobre la importancia de esas precauciones. Sin embargo, como ahora resultaba evidente, Diego no le había prestado la menor atención. No había entendido nada. Levin, furioso, le dio un codazo y volvió a negar con la cabeza. Por favor, aquí solo hay pájaros, dijo Diego, sonriendo. En ese preciso instante oyeron un sonido grave y retumbante, un grito sobrenatural que surgía de algún lugar del bosque. Al cabo de un momento se produjo un segundo grito en respuesta al anterior en otra parte de la selva. Diego miró con los ojos muy abiertos. ¿Pájaros?, preguntó Levin, formando la palabra con los labios sin emitir sonidos. Diego guardó silencio, se mordió el labio y observó el bosque con expresión de asombro. Al sur, las copas de los árboles empezaron a moverse, toda una sección del bosque que pareció cobrar vida de repente como agitada por el viento. Pero el resto del bosque permanecía inmóvil. No era el viento. Diego se santiguó. Se oyeron otros gritos que se prolongaron durante casi un minuto. Después se impuso de nuevo el silencio. Levin salió del claro e inició el descenso entre la espesura, adentrándose más allá en la isla. Avanzaba a paso rápido, con la vista baja, por temor a cruzarse con alguna serpiente, cuando oyó un suave silbido a sus espaldas. Al volverse, vio que Diego señalaba hacia la izquierda. Levin retrocedió, se abrió paso entre la vegetación y siguió a Diego, que se había encaminado hacia el sur. Pasados unos minutos, se tropezaron con dos señales paralelas en la tierra. La hierba y los helechos habían vuelto a crecer en ellos, pero sin duda se trataba de una antigua pista de jeeps que penetraba en la selva. Naturalmente continuaron por allí. Levin sabía que el avance sería mucho más rápido por un camino ya abierto. Con un gesto Levin indicó a Diego que dejase la mochila. Era su turno. Se cargó el peso a los hombros y ajustó las correas. En silencio siguieron por el camino. En algunos puntos de la vegetación habían vuelto a crecer de tal modo que las roderas apenas se veían. Era evidente que el sendero no se utilizaba desde hacía años y la selva estaba siempre dispuesta a recuperar el terreno perdido. Tras él, Diego lanzó un gruñido y juró en voz baja. Al volverse, vio que Diego levantaba una pierna con cuidado. Había metido el pie hasta el tobillo en un montón de excrementos verdosos de animal. Levin retrocedió. Diego se limpió la bota con el tallo de un helecho. Aparentemente los excrementos se componían de motas claras de heno y una masa verde. La materia seca y vieja pesaba poco y se desmenuzaba fácilmente. No desprendía olor.
Levin rastreó el suelo hasta dar con el resto de la excreción. Eran heces bien formadas, de unos 12 centímetros de diámetro. Sin duda procedían de un herbívoro de gran tamaño. Diego guardaba silencio, pero tenía los ojos muy abiertos. Levin movió la cabeza y siguió adelante. En tanto apareciesen solo indicios de herbívoros, no había que preocuparse. Al menos no demasiado. Así y todo, acarició la culata de la pistola con los dedos como para darse confianza.